Centro de Fe, Esperanza y Amor Cumbres. Una casa para todos. Y acompáñame por favor al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, por favor. ¿Estamos ahí? Amén. El día de hoy quiero tomar una porción que esta semana estuvimos leyendo en la lectura de la iglesia. Y antes de continuar, hermanos, quiero invitarle a que lea las Escrituras. Sabe que cuando Dios hablando obviamente en lo personal, me hacía sentir esto en lo personal, ¿verdad? Decía, a veces la falta de lectura, ¿verdad?, que siempre es necesaria, nunca vamos a leer lo suficiente, ¿verdad? La falta de leer mi palabra me roba la bendición de que Dios me hable por la noche, de que Dios me muestre algún versículo, de que Dios me hable de su palabra. ¿Por qué? Porque imagínate cómo Dios va a hablarle a alguien que no está dispuesto a hacer ese sacrificio. ¿Cómo Dios le va a dar a alguien, revelar algo a alguien que no está dispuesto a leer las Escrituras? Así que, iglesia, yo quiero invitarle a que podamos leer la palabra de Dios. Tenemos una guía de lectura diaria en la congregación, donde se mandan las citas que usted puede leer. Usted puede leer donde usted guste, si no le agrada la lectura de la iglesia, pero es necesario leerla. ¿Por qué? Porque si no la leemos, nosotros mismos estamos poniendo un stop a lo que Dios quiere hablarnos, a los que Dios nos quiere mostrar, hacia dónde Dios nos quiere guiar. Y solamente queremos que Dios sea un bombero, ¿verdad?, que venga y que me resuelva el problema, ya que me lo resolvió. ¿Sí? No, hermanos, no esperemos buscar a Dios, o más bien no esperemos a ya no tener ganas de no buscar a Dios. Porque sabes que el no tener ganas de buscar a Dios, Dios hará algo para sacudirte, para que digas, me alejé de Él, para que vuelvas a Dios. No vivas para ti, vive para Dios. Y parte de lo que estuvimos hablando la semana pasada fue acerca de la importancia de todos los días morir a nuestro yo, ¿verdad? Morir a ciertas cosas que hay en nuestra vida que no vienen a dejar algo bueno, ¿verdad? Y decíamos la expresión que a veces hemos escuchado, ¿verdad?, que a veces hay que perder para ganar, ¿verdad? A veces hay que pedir perdón, a veces hay que reconocer la falta, a veces hay que abstenerse de cosas que no van a dejar algo bueno. Ahora, hay cosas en nuestra vida que no son malas ni son buenas. Entonces, ¿por qué las hacemos? Por la costumbre, porque alguien más me invitó, por lo que sea. Pero creo, hermanos, que todos los días, sí, todos los días necesitamos ir a Dios. Como decíamos, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, o aún el morir a nuestro yo, no es un estado, no es una posición, es un camino que todos los días tengo que caminar, ¿verdad? Pero ojo, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Lo que sí te tienes que asegurar es, asegúrate de que el camino que estás llevando es el camino que va a agradar a Dios. Ahora, pastor, ¿cómo puedo saber eso? Bueno, haz una evaluación. ¿Lo que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Le estoy dando propósito a lo que estoy haciendo? A mi preparación, los jóvenes, a mi preparación, a mi trabajo. Ahora, darle propósito no quiere decir que vayas y te conviertas en un predicador, que si Dios lo quiere, hazlo, ¿verdad? Darle propósito es que des testimonio con tu conducta, una vida justa, de justicia. Buscad primeramente ¿qué? El reino de los cielos y ¿qué? Y su justicia. Ahí habla de la actitud, del comportamiento, de cómo te llevas, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa manera alguien va a decir, yo quiero lo que tiene esa persona. Porque esa persona siempre la veo alegre, siempre la veo feliz. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?
Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque el Señor trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. A eso nos referimos. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante eso. El día de hoy quiero tomar acerca la parábola del sembrador. Sí, que lo leímos el día miércoles. Si no me equivoco, entre martes y miércoles, por ahí está la fecha. ¿Sí? Y hermanos, en la parábola del sembrador nos hace ver algo. Nos da una evaluación en 4 puntos. ¿Dónde se ha sembrado la semilla que Dios ha puesto en ti? Ahí está. Imagínense, ¿cuánto les gustan los exámenes de 4 incisos, de 4 preguntas? A nadie le gusta, ¿sabe por qué? Porque si se equivoca en una ya anda reprobando. Y si se equivoca en 2, ya mejor pague el extraordinario. Y no se sabe ni una. ¿Qué hacemos? Entonces obviamente es mejor más preguntas, ¿verdad? Pero no, aquí el Señor nos dice, Él es algo más práctico. Dice, en 4 preguntas, en 4 expresiones, te voy a decir dónde ha caído la semilla que he puesto en ti. Yo quiero decirle que todos los que estamos aquí hemos recibido la semilla del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todos la han recibido? Quiero por favor escuchar de su voz, que esto es parte de lo que vamos a hablar. Quiero escuchar su voz y diga sí, amén. ¿Cuántos ya han recibido la semilla del Evangelio en su vida? Como que alguien por ahí no lo dijo, pero bueno, Dios dirá. Vamos entonces a leer la palabra. Mateo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Dice, y les habló muchas cosas. Dice, por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, dice, porque no tenía raíz, se secó. 7, dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y qué? La ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, el cual a 100, a cual a 60, el cual a 30 por 1. ¿Qué dice? Al final ustedes. Escuche, hermanos, el Evangelio es poderoso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino que en poder de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Y es poderoso, tiene power. Pero creo que el detonante para que el Evangelio se haga una realidad en nuestras vidas y nos lleve a donde Dios nos quiere llevar y nos impulse a donde Dios quiere que estemos y nos haga, wow, cosas poderosas en nuestra vida, tiene que ver con la tierra, donde es sembrada, donde es sembrado. Y obviamente lo que Jesús está haciendo referencia, o lo que lo va a explicar, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo versículo 10. Dice, propósito de las parábolas, porque algunos no lo entendían, ¿verdad? Como que les decía unas cosas y no se les abría el entendimiento. Yo leo el 10 y ustedes el 11 y así nos vamos, ¿ok? Hasta el 17. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis,
y viendo veréis y no percibiréis. Amén, dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, dice, porque oyen. Ustedes el 17. Wow. Entonces les explica, ¿verdad? Les hablo en parábolas, ¿por qué? Porque ellos tienen duro el corazón y no entienden, ¿verdad? O tienen el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Pero dice la parte de final del 17, dice, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermanos, no solamente podemos creer con la emoción o con el momento, tenemos que creer con el corazón, y me atrevo a decir que tenemos que creer con el entendimiento, ¿verdad? Porque creer a veces se puede quedar en la emoción, ¿sí? Pero creer con el entendimiento se va hacia el cielo, hacia lo infinito, sabiendo que entiendo que Dios es real, entiendo que Dios es mi proveedor, entiendo que Dios es mi ayudador. Pero si yo lo creo con la emoción, el día que me falte voy a decir, Dios no me ayudó, Dios no me socorrió. ¿Por qué Dios no estuvo aquí? ¿Por qué no estabas aquí? No. Busca y adora a Dios con el entendimiento, con el alma, ¿verdad? En el cual te da la seguridad que Dios está ahí y que tal vez lo que estás pasando es porque Dios tiene algo en lo cual te va a perfeccionar, ¿verdad? Entonces leíamos esto. Ahora, en el versículo 18 en adelante, Jesús explica las parábolas. ¿Por qué? Porque ni los apóstoles lo entendieron. Ni los apóstoles lo entendieron, ¿verdad? Y vamos a ver, bueno, decíamos esto, ¿verdad? En resumen, la parábola del sembrador nos enseña cómo el hombre, ¿verdad?, recibe el consejo o la palabra de Dios. Ahora no solamente eso, cómo reacciona según la condición del corazón. Por ejemplo, tú ves a una persona enojada y le dices, no te enojes, ¿qué hace? Se enoja más, ¿verdad? Sí. Tú le ves a una persona preocupada y dices, ándale, ya no te preocupes. Y dice, ¿cuál es la solución, verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella está molesto o está angustiado o está atribulado. Hermanos, tenemos que aprender que la palabra de Dios tenemos que recibirla con el sí, con el amén, decir, Señor, gracias, porque tú quieres hacer algo nuevo en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces, vemos cuatro diferencias que ya las hemos leído y ahorita vamos a ver la respuesta. Ahora la pregunta sería, ¿cuál fue su primera impresión cuando se le habló del evangelio? ¿Lo creyó rápidamente? ¿Estaba viviendo una situación adversa, difícil, y no hubo más que agarrarse del Señor, y el Señor fue su ancla, su guía, su salvador? Lo llevaron sus padres desde pequeño, le dijeron, tienes que ir a la iglesia, y de ahí usted sigue el camino que le marcaron y para adelante, ¿verdad? O tal vez alguno de ustedes es como el apóstol Pablo, ¿verdad? Se cayó ¿dónde se cayó? De la bicicleta, y vi una voz que dijo, ¿verdad? Iván, ¿por qué me persigues? Te caíste de la itálica, ¿verdad? De la moto. No, hermanos, creo que todos tenemos una historia, un testimonio, pero creo, hermanos, que sí hay mucha gente en el mundo que recibe la palabra con indiferencia. Sí hay mucha gente en el mundo que recibe la palabra como algo que no tiene poder. Sí hay mucha gente en el mundo aún. Me atrevo a decir que hay mucha gente en el mundo que recibe la palabra porque no tiene más. Porque son un Jacob que andan huyendo del hermano que lo quiere matar.
o aún de esos grupos delincuenciales, ¿verdad? Pero hermanos, sepamos que lo importante sí es la palabra, pero igual de importante es cómo recibo la palabra, qué hay en mi corazón para recibir la palabra. Ahora, la palabra en algún momento va a ser como una espada, dice, ¿verdad?, de dos filos, que entra a lo profundo del corazón, que penetra y que discierne, que ve qué hay ahí. Hay algunos que reciben la palabra y se queda aquí y no entra acá. Aquí, no, qué bonito. Algunos la palabra la reciben en las emociones y dicen, qué bonito se sintió la iglesia, quiero volver a ir. Y lo entiendo, creo que también Dios puede tocar nuestras emociones, pero no se debe quedar ahí, va a ir más allá. Porque, hermanos, si Dios se quedara en nuestras emociones, el día que estamos en la depre, el día que te sientes tal vez desanimado por algo del trabajo, ya no vas a buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios primero por lo que Él es. ¿Qué es Dios para ti? Pregúntate, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de Dios? ¿Verdad? Como Jesús les dijo, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice que soy? Y dicen, no, es que eres Elías. No, pero Elías ya vino. No, es que eres uno de los profetas. No, es que... Hasta que alguien tuvo una revelación, eres el Cristo. Que le dijo, ni carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre. ¿Verdad? Sí, nos damos cuenta de esto. Efectivamente, en esta parábola vemos algunos personajes. Primero, el sembrador, que es el mensajero de Dios. Segundo, la semilla, que es la palabra de Dios. El sembrar es el trabajo de predicar. La semilla es la palabra de Dios. La tierra, el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo está su corazón? ¿Verdad? Está como ¿verdad? Lugares como ahí donde vivimos, que es como una falda de cerro, que hay tierra y mucha piedra. ¿Sí? O más bien, o imagínense sembrar en un cerro de allá de la Huasteca, donde hay muros de piedra. Hay algo bien claro que el Señor nos enseña en su palabra, y es que Él quiere cambiar nuestro corazón. ¿Sí crees esto? El Señor quiere cambiar tu corazón. Y una de las maneras que Dios va a usar para cambiar tu corazón es sembrar la semilla en ti. Ahora, que germine, vamos a decir, es que Dios es todopoderoso, que Dios la haga germinar. Sí lo puede hacer, pero tal vez en ocasiones va a ser más doloroso, porque va a tener que meter ahí el rotomartillo para romper esa piedra, ¿verdad? Pero creo que una de las maneras para que el Señor cambie nuestra vida es que nosotros recibamos la semilla, que nosotros recibamos la palabra, que afirmemos y confirmemos, digamos, amén, Señor, yo deseo que tú hables a mi vida. Es como el día de hoy hablamos en el discipulado acerca de la santidad. Y decíamos, santidad a santo. Santo es lo que Dios ya hizo con nosotros en la cruz. El Señor en la cruz nos ha hecho santos, ¿verdad? Ahora, vivir en santidad ya no tiene que ver con lo que hizo en la cruz. Él ya lo hizo. Ya nos abrió la puerta a la santidad, a ser santos. Pero todos los días tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Eso es vivir en santidad. Vivir en santidad no es que te pongan un nicho en la casa y te pongan la foto y un cirio. Eso no es vivir en santidad. Vivir en santidad tampoco es que te pongas el obituario, ¿verdad? Y te cortes aquí el pelito, ¿verdad? Como Marcelino Pan y Vino. No, hermanos, una vida de santidad es vivir una vida que agrada a Dios en todas las esferas. En el trabajo, en la escuela, en la casa. Ahora, una vida de santidad no habla de una vida de perfección, habla de una vida que busca todos los días agradar a Dios. Ojo, decíamos también, una persona que busca la santidad ¿puede pecar? Sí puede pecar, pero su deseo no es pecar, su deseo es agradar a Dios. Una persona que se deleita y se disfruta el pecado no vive una vida de santidad, por más que pueda ir a una congregación. No, una persona que ha nacido de nuevo aún se puede equivocar, pero sus errores no son los de antes.
Sus errores ya no es la borrachera, sus errores es imprudentemente pasarse el alto y decirle, Señor, perdóname. Si tú no le pides perdón al Señor cuando te pasas el alto, aguas. Y dices, no pasa nada, como quiera voy tarde para la iglesia. Todo rompimiento de una regla es un altercado en contra de Dios. Así sea el reglamento de tránsito o sea la constitución política. Qué tremendo es, decíamos algo por comentarlo, que hoy nuestros gobernantes manejan la constitución al pedimento o a lo que piden las minorías, no las mayorías, las minorías, ¿sí? Y buscan, ¿verdad?, cirugías en menores de cambio de sexo, que el gobierno las pague. Pero son minorías, pero son personas, ahora no estoy diciendo que todos tenemos derechos como mexicanos, pero ojo, hacer ese tipo de cambios rompen otros artículos de la misma Constitución para poner otros. Entonces nos damos cuenta que el hombre mueve sus reglas como él quiere, pero ojo, nosotros como cristianos estamos ¿para qué? Para cumplir primero la ley de Dios. Segundo, la ley que nuestras autoridades nos han puesto, y aún hasta tenemos que orar por ellos, ¿verdad? El día de ayer estuvimos ahí en ¿cómo se llama este lugar? El Club de Leones, orando por el alcalde de Monterrey, por las autoridades, y eso nos toca hacer a nosotros. Pero ojo, cuando estamos hablando estamos hablando de la santidad, ¿es qué? Es vivir todos los días para agradar a Dios. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Qué dice? Enójate, ¿pero qué? Pero no patees, ¿verdad? Enójate, pero no te desquites. Enójate, pero no peques. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Lo dije al revés, pero ¿me entendieron? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Te puedes molestar, te puede incomodar, pero si tú reaccionas y empiezas a acabarte la vajilla, ahí tú estás perdiendo y alguien más está ganando, y ese es Satanás, el enemigo, el diablo. Ahora, hemos leído la primera, ¿verdad? Versículo 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, ¿verdad? Dice, versículo 19, lean conmigo el 19 de ese mismo 13. Cuando alguno oye, es la respuesta o es la explicación al versículo 4. 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿qué? Junto al camino, ¿sí? En ocasiones, hermanos, el decirle a alguien que ha tenido una vida tormentosa, decirle, Dios te ama y te quiere perdonar, dice, ¿y de qué me quiere perdonar si tanto he sufrido? ¿Sí? ¿De qué le tengo que pedir? Algunos dicen, hasta Dios es el que me tiene que pedir perdón a mí, ¿verdad? Las circunstancias de la vida hacen que el corazón se haga duro. Pero ojo, lo que decimos, el Señor quiere cambiarte ese corazón. Entendimos por decirlo así, la justificación de lo que viviste, endureció tu corazón. Fue doloroso, fue tormentoso, pero el Señor no quiere que te quedes así. El Señor quiere que hagas una renovación de tu vida. No es que así me educaron, así me enseñaron, ahí no, los hombres no deben llorar. Y si lloras eres, hermanos, el Señor quiere transformar nuestra vida. En ocasiones estas personas le prestarán más atención a otras cosas que a la misma palabra. Cuando se le está diciendo, hermano, Dios te ama, esto, el otro, ¿verdad? Decía por ahí alguien, ahí me decía que venía a la iglesia, acompañaba a la esposa y él tenía ganas de irse corriendo de este lugar. ¿A alguien de aquí le ha pasado?
le está pasando para orar por usted ahorita porque el chamuco lo quiere sacar de acá. ¿Verdad? Y es normal, en algún momento mis padres me llevaban a la iglesia y yo no quería estar ahí. El predicador pudiera ser el más ungido, pero si yo no quería estar ahí, ¿sí? ¿De qué servir? Pudiera estar enfrente, no sé, el predicador más famoso, el más ungido, pero yo estar indiferente a lo que él me quiere hablar. Dice, no entienden la palabra, aunque algunas personas han nacido de agua, ¿verdad? O han creído, ¿verdad? O creen lo que les conviene del evangelio, pero, dice aquí, de agua, pero no del espíritu, ¿verdad? Viene y se sienta entre nosotros sin entender lo que hace, desconectado de lo que sucede. En pocas palabras, es un hombre natural. Ahora, puede haber personas que estén dentro de la iglesia o personas que crean en Dios y que no estén dispuestos a entender el evangelio. Sí. Que hay personas que dicen, es que sí creo en Dios, pero no quiero ir a la iglesia porque ahí me van a decir que no puedo hacer nada. Y le vamos a decir esto, no. La Biblia no está llena de prohibiciones, está llena de ¿qué? De recomendaciones. Yo te lo recomiendo. Lo hagas o no lo hagas, ese ya es tu problema, ¿verdad? Las consecuencias yo no las voy a recibir. Yo soy el atalaya, soy el mensajero, a mí me toca decirte las cosas. ¿Las recibes o no las recibes? Pues, ¿qué podemos hacer? Te obligamos, te atamos a una cadena con una piedra y que la arrastres y te llevamos a la iglesia. Pues no, ¿verdad? Cuando los hijos son menores, hay que estar atrás de ellos. Cuando los hijos son mayores, hay que decirle cuáles son las consecuencias de no buscar a Dios. Pero no lo vamos a obligar, ¿verdad? Entonces decíamos, el diablo roba la palabra, ¿verdad? La palabra no germina y por eso no hay vida espiritual en la persona. El efecto de la palabra es nulo, no hace nada, pero no hace nada no porque tenga poder, sino porque hay indiferencia. Sale igual como entra a la calle, ¿verdad? A la iglesia entra uno y sale el mismo, no sale cambiado, no recibe el mensaje, ¿verdad? Y ojo, como Dios, estoy viendo, estoy pedacito en pedacito viendo la serie de David, ¿verdad? Y nos muestra ahí, nos inicia el capítulo 1 y 2 de esa serie, nos muestra cómo Saúl desobedeció y fue desechado. Y ahí le meten historia, ¿verdad? Y dice que los enemigos que iban a destruir eran caníbales, ¿verdad? ¿Sí? Y nos damos cuenta cómo Saúl era amado por Samuel, pero el mismo Samuel le dijo, tu reino se ha cortado. ¿Saben cómo alguien que escogido por Dios, alguien que tenía una posición en la iglesia o en el reino, no entendió lo que Dios le dijo? ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Destruye todo, destruye a todos, quema todo. ¿Y qué dijo él? Bien espiritual. ¿Qué dijo? No, mira, estos animales sirven para hacer sacrificios. Mira, traje al rey para humillarlo y para aquí golpearlo. ¿Le perdona la vida? No. Y por el simple hecho de no obedecer a Dios, decía en la historia de esta serie, dice, no, que me quiten a mí entonces y que pongan a Jonatán. No, tú y tu descendencia y todos los tuyos han sido cortados del reino. Dios ya preparó un rey para él. Nos damos cuenta que no por estar dentro de un camino de creyentes podemos hacer lo correcto. Este hombre, este personaje, estaba dentro de un camino de creyentes. ¿Sabes qué? Lo mejor que puedes hacer para que la semilla germine en ti es que haya un quebrantamiento.
que la tierra esté barbechada, que la tierra tenga surcos, que haya una situación. A veces, escucha esto, Dios permite situaciones en nuestra vida, y no dudo que algunos de ustedes así hayan venido al Señor, hayan pasado por una adversidad, por una lucha, por una pérdida, no saber qué hacer. ¿Eso qué quiere decir? Dios barbechó la tierra, ¿para qué? Para poner la semilla del evangelio, penetre en lo profundo, germine y crezca, y por eso hoy estás de pie en el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabes que Dios fue tu sustento. Alguien que ha atravesado adversidad y Dios le ha contestado, nunca se va a apartar del evangelio. Pero alguien que planea en la iglesia, planea en el evangelio y dice, ay, nunca tengo posición, nunca tengo esto. No lo tienes porque no te has metido con el Señor, porque eres más de allá que para acá. ¿Sí? ¿Cuántos le alaban al Señor? El quebrantamiento es la única esperanza. Recuerda que dice la Biblia que la palabra de Dios es martillo, ¿verdad? Que penetra en piedra. Sí. Número 2, parte que cayó en pedregales, donde había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. La respuesta está en el versículo 20. Dice, este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué hace? Tropieza, se pierde. La tierra es aparentemente fértil porque dio fruto, pero hay algo abajo que no la deja echar raíces. En ocasiones habrá personas que vienen al evangelio y reciben la palabra con emociones. Ay, qué bonito se siente. Aún van al encuentro y es una licuadora de emociones. Dios te cambia, te restaura, perdonas a aquellos, todo. ¿Sí? Pero algo que no cimientas con discipulado, algo que no cimientas como con la Biblia, vas a ser como una palmera sin raíces. Va a venir el viento, va a venir algo ahí, vas a caer a plomo. Disfruta la palabra de Dios y su presencia, pero no se mantiene en tierra. Tienen piedras escondidas que impiden la madurez de una vida espiritual. Escucha esto. El mal carácter no ayuda a germinar la semilla del evangelio. Los vicios no ayudan a sembrar la semilla del evangelio. Los malos hábitos no ayudan a sembrar la semilla del evangelio. ¿Por qué? Porque anteponemos el evangelio a esto. ¿Sí? Si tú tienes un mal carácter o malas actitudes, así el pastor sea el más amoroso, tú le vas a ver el ¿qué? El pelo en el arroz, ¿cómo dicen? ¿No les ha pasado que los más quisquillosos en la comida les salen más cosas? Así está mi cuñada siempre, ay no, hay un pelo. Y parece que los llama, Entonces, hermanos, los malos hábitos que a veces nos quieren gobernar, las malas actitudes, ¿sí? O decíamos el carácter no formado, ¿sí? Va a hacer que ¿qué? Que tu fe no se cimiente. ¿Por qué? Porque te vas a ir sobre las emociones, te vas a tomarlo todo personal. Fíjate, nosotros en el Instituto Ministerial del Calvario estuvimos ahí por 2 años, ¿verdad? Y ahí este instituto se caracteriza por la formación de carácter. ¿Y cómo van a formar tu carácter, hermanos? ¿Cómo creen? Leyendo la Biblia. No es nada más eso, que eso es parte, sino en la convivencia entre autoridades y alumnos. En ponerte disciplina, horarios, deportes, trabajos, comidas racionadas a ciertas horas.
Desayunábamos, creo que devocional, un tiempo fue deportes como a las 6 de la mañana, luego irnos a bañar, luego fue desayuno, luego fue devocional, luego fue las clases, luego fue irte a cambiar, ven a comer, luego vete 3 horas a trabajar a desmontar ahí el Palmitos, que por cierto se quemó por ahí, ¿verdad? Una parte, ¿sí? Y que estamos pidiendo ese apoyo. Y luego regresar a las 5, terminar trabajos, irte a bañar, preparar tus cosas de tareas, irte a cenar a las 6 de la tarde con un calor tremendo. Y la chicharra, ¿qué tal? Allá se escucha, ¿verdad? Se escucha la chicharra. ¿Y saben qué nos daban de comer? Al grupo de cocina se le había olvidado meter agua a reenfriar. Entonces nos daban agua caliente en un vasito, ¿verdad? Luego nos daban 3 tostadas con repollo y frijoles. Y dale. ¿Y cómo les? Nada te refrescaba. Pues te las preparabas, te las comías, un vaso de agua caliente y te ibas a hacer tus tareas. Y ya por 2 horas hacíamos tarea y luego a las 9 íbamos a acostarnos y a las 10 o antes de las 10 todo tenía que estar apagado, ¿verdad? Y luego así, ¿verdad? Reprogramándose en muchas cosas. Todo eso, más la convivencia entre el grupo, más tras los roces. Decían allá en ese tiempo que muchos necesitábamos lija, ¿verdad? Lija, pulirnos. Algunos nos decían que Dios usaba un cincel y un mazo, ¿para qué? Para sacar lo mejor de nosotros, imagínate, ¿verdad? Pero hermanos, eso nos ayudó en ese tiempo para entender que es parte del ministerio. Entender que ahora ahí es un aprendizaje y una enseñanza. Y es muy diferente cuando ya sales a trabajar en una iglesia. ¿Sí? Muy diferente. Por eso muchos aún en el camino les cuesta y quedan. No siguen adelante en su ministerio. ¿Por qué? Porque no es fácil. El ministerio es probado. Tu fe es probada como persona que decidiste amar a Dios sobre todas las cosas y dedicar tu vida a servir, a depender totalmente de Él, a no depender de un trabajo que te dé una remuneración fuerte, no, a totalmente decir lo que me den en la iglesia, con eso me voy a sustentar. No es fácil, pero te digo, el cambio de hábitos que nos dieron, la mentalidad que nos ayudaron a cambiar, el aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, eso en lo personal a mí Dios me ha sostenido. 2005 hasta la fecha. ¿Cuántos años llevo? 2005, 2010, 20, ¿verdad? 18 años de que sirvo a Dios de tiempo completo. Dice la Biblia, joven fui y he envejecido, santo, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso al Señor. Estos número 2, aquellos que cayeron en pedregales, son los cristianos que son superficiales, inmaduros. El sol, escucha esto, el sol representa las pruebas para aquellos que han crecido y que no tienen raíces. Las pruebas vienen y ¿qué pasa? La hierba desaparece. Estos cristianos o estos creyentes son como aquellos que nacen en la orilla de la banqueta. Ahí los plantaron, ahí salieron y así como salieron así se van, ¿verdad? Son aquellos que dicen, ay, como que no me hallo aquí, como que sí recibí, pero en la iglesia de allá dan desayuno y ya van al desayuno. Ay, como que los hermanos ya no dan rico el desayuno. En tal iglesia dan café, vámonos para allá. No, fíjate que en tal iglesia están dando despensas, vámonos para allá. Y así van, ¿verdad? Andan. Y después dicen, no, pastor, quiero regresar con ustedes. No, hermanos, nuestra fe sea firme, ¿verdad? Ahora, obviamente, sobre todo nuestra fe al Señor. Cuando no tiene raíz, el sol, en lugar de ayudarla, porque si sabes que el sol o hace la fotosíntesis o quema, ¿no? O hace crecer y germinar y da mucho fruto, o el mismo sol dice, no sirves, vas para el fuego, ¿verdad?
como la higuera estéril, ¿verdad? Aquel que no da fruto, vámonos. Como hermanos, creo que cuando no hay, el ayuno, la oración y escudriñar las escrituras quitan las piedras del corazón. Lo vuelvo a decir, el ayuno, la oración, el congregarse, el buscar a Dios, escudriñar la palabra, nos ayudan ¿a qué? A sacar lo malo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta cómo Jesús, cuando estaba pasando ese tiempo de adversidad, ¿qué les dijo a sus discípulos? Vayan y velen conmigo, vayan y oren. ¿Y qué hizo Pedro? Como Pedro y piedra, se quedó dormido. ¿Qué apoyo habrá sentido Jesús de aquellos que eran con él? Pues ningún apoyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos discípulos aún no entendían lo que se estaba viendo o viviendo en el ambiente espiritual, cerca de ser entregado, cerca de ser torturado, cerca de ser azotado, muerto en la cruz del Calvario. Y ellos durmiendo. ¿Sí? Número 3, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice, este es el que oye la palabra, pero que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen ¿qué? Imagínate que esta es una tierra fértil con buenas posibilidades, ¿sí? De crecer, de dar frutos, pero está rodeada de estorbos. O aún es una planta que se ama tanto a sí mismo que no quiere compartir los frutos y dicen, estos frutos son míos, ¿verdad? Muy trabajadoras, visionarias esta tierra, pero una cosa es ser trabajador y otra cosa es ser ambicioso. Aún en estos días hay creyentes que anteponen el buscar a Dios que el trabajo. Ahora, no estoy diciendo que el trabajo sea el diablo, no. Todos, obviamente el trabajo es una parte importante de la vida en esta tierra, pero no más importante que Dios. Porque ojo, en el trabajo tú eres una pieza cambiable. No, pero es que yo soy el encargado del encargado del encargado. Yo me codeo con Garza la Güera, con los de Cogafemsa, ¿verdad? No, si vieras, qué bueno, gloria a Dios porque te ha dado gracia, porque eres un José en ese lugar. Pero un José, Dios estaba con José, José buscaba a Dios, José tenía intimidad con. No, es que Dios me usa como Daniel y se me levantan los sátrapas en el trabajo, pero mira cómo Dios me da gracia. Bueno, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse, aunque le dijeron que no adorara a Dios, él iba y adoraba. Tenía el valor y la valentía para decirle al jefe, hoy no voy a ir. Pocos amenes. Aman a Dios, pero también aman al dinero. Aman a Dios, pero están enamorados más de la superación personal. Aman a Dios. Ojo, Dios no está peleado con el dinero, Él es el dueño. Dios no está peleado con el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Dios no está peleado con eso. Pero va a llegar un punto que eso demanda adoración. ¿Por qué? La Biblia dice que el dinero se toma como un Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y si se toma como un Dios, ¿qué piden? ¿Qué demandan? Piden sacrificio, ¿sí? Por ejemplo, sé que estamos hablando de la fe, pero imagínate que en vez de la fe y la iglesia sea tu familia. En el trabajo, en cualquier momento te pueden cambiar, ¿verdad? Imagínate, tus hijos no pueden cambiar de papá, o no deben de cambiar de papá. Tu esposa no debe de cambiar de esposo. Pero ¿qué pasa? Sí, en estos tiempos hay trabajos que divorcian, ¿o no?
todo el día en el trabajo, las nóminas, esto, el otro. ¿Y qué pasa? Llego a casa y hay pleitos, hay contiendas, no hay amor, no hay armonía. ¿Y qué pasa? Alguien allá afuera se entremete. O simplemente no tiene a alguien más, pero nunca tiene tiempo. Siempre está cansado. Y ojo, hermanos, hoy las redes sociales juegan un papel muy importante. Hoy las redes sociales le dicen a las mujeres, divórciate. Hoy las redes sociales le dicen, cambia a tu esposa por una más joven. O aún las mujeres dejen al hombre, ¿verdad? Ahora las mujeres dejan al bueno y se van con el malo, con el adicto. Es que si quieren sentir la adrenalina, no, van a sentir la muerte cuando les ponga los ojos morados. El mundo está para no acercarse. El mundo está para no pedirle consejos. ¿Sí? Qué tremendo es que hoy veo por ahí en las redes que hay mucha gente que manda su vida para que la cuenten a los demás y para que den una opinión. Y lo peor de todo es que la persona que cuenta la vida no está preparado ni físicamente, ni académicamente, ni profesional. No es ni psicólogo, ¿verdad? Pero hay de aquellos que pongan su vida en la mano de alguien que no tiene el temor de Dios. El amor al dinero. Wow, nos dice el Señor que ¿qué? Ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? Porque con uno queda mal. Decíamos que el dinero en la Biblia se asemeja, o el mundo lo toma como un Dios que pide veneración, adoración, te secuestra, te gobierna. Dice la Biblia, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que os serán añadidas. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sabes que en la Biblia Dios toma un punto determinante para hablar de las personas? ¿Por cosas muy bien hechas o por cosas mal hechas? Y los vuelve a mencionar, ¿para qué? Porque si no lo agarraste, lo vuelvas a entender. ¿Qué parte podemos poner? Judas, Marta, Ananías y Zafira, ¿sí? Los que son de renombre, los héroes de la fe, Hebreos 11, ¿verdad? Pero ¿por qué resalta a aquellos que no escogieron la buena parte? Bueno, ¿sabes que Judas y Marta amaban los bienes? Afanada en las cosas, afanado en el trabajo, afanado en esto, pensando que vas a alcanzar algo, no entendiendo que no eres tú, es Él. No, pero si hago las horas extra, pero si voy aquí, pero si voy, es que si no voy me van a correr, y si es de Dios que te corran y te den un mejor trabajo. Ay, no, pero usted porque no lo ha vivido, usted porque le dan su ofrenda. ¿Y tú cómo sabes que yo no padezco? ¿Cómo sabes que el pastor no padece? Si alguien un día se siente desanimado y no viene y ya no ofrenda y no lo volvemos a ver. Sí, aún, ¿verdad? Yo dependo totalmente de Dios, pero se los voy a decir más humanamente. Pero mi dependencia de mi familia y mía totalmente depende de Dios. Y gracias a Dios, Dios no me ha permitido que vaya a ninguna de las casas de nadie a decirle, me puede ayudar. Porque Dios lo ha provisto todo. Pero imagínate, ¿sí? La vida de los pastores es muy vulnerable. ¿Por qué? Porque su sustento sí depende de Dios, pero también depende de ti, ¿sí? Imagínate si eres obediente y si no lo eres. Y si le das a Dios lo correcto y si no se lo das. Pregúntate, ¿sí? ¿Soy parte de la bendición de mi pastor o no lo soy? ¿Sí? ¿Soy parte de la bendición de la iglesia o no lo soy? Ahora, este mensaje no es para eso, ¿sí? Yo se los digo como un comentario, porque puedes decir, el pastor lo dice porque él no lo ha vivido. Ayer hablaba con un pastor que es de aquí de Monterrey, pero está en Ecatepec, y dice, a mí varias veces me han querido quitar el carro, me lo han quitado porque Ecatepec, si usted no lo sabe, es de una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica. Ecatepec, ¿verdad? ¿Sí? Estado de México. Y a una pastora les han quitado los carros. Y dice, contando el testimonio de su pastor, le dice
que Dios le dijo a las personas que también le habían robado su carro al pastor, su cobertura, le dice: quiero que los perdones y que los invites a comer. Imagínate que Dios te diga a ti que invites a comer a las personas que te robaron el carro. ¿Lo harías? ¿O dices que se pudran en la cárcel? Eso es que Dios se lo dijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decía el testimonio del pastor José Luis Peñalosa? Dice: de ahí en fuera nunca más me volvieron a robar el carro. De obedecer a Dios. Ahora, te lo repito, imagínate, ahora en el contexto de los pastores, imagínate, yo como pastor nunca he estado buscando ofrenda tras ofrenda tras ofrenda. Yo le digo: ustedes, sus diezmos y sus ofrendas, y dejen que Dios se encargue. Y el día que hemos pedido extra es porque compramos una lámina. El día que pedimos extra es porque compramos estas dos cosas. Uno lo compró la iglesia, uno lo compraron ustedes. El fondo de la iglesia y los que aportaron aquí, ¿verdad? Entonces, yo también he padecido, ¿sí? Pero no lo voy a cantar por decir: oh, el pastor ya está, oh, ya anda en la miseria. No, no, mi dependencia total es de Dios. Y hasta este día yo he visto su mano, yo he visto su provisión. Él nunca me ha dejado, siempre me ha sustentado. Por eso le sigo sirviendo. Pero si yo me afanara y decía: el pastor, mira, no, el pastor ahora ya vende carros chocolate, no, ahora el pastor vende, no, hermanos. Totalmente mi dependencia viene de Dios. Y si en caso llegamos a hacer algo como lo que ahora mi esposa anda haciendo, es porque ¿qué? Porque amamos a nuestros hijos y porque queremos darles un poquito más. No porque, no nos vamos a hacer ricos con eso, ¿sí? Ni la iglesia te hace rico. Y si hay algunos pastores que, no sé, tienen 200 libros publicados y tienen un avión, qué bueno. Su trabajo y su educación se los dio, ¿verdad? ¿Sí? Pero ojo, hermanos, todos en algún momento la semilla de la fe puede opacarse. ¿Por qué? O por necesidad económica o por buscar más dinero, ¿sí? El dinero viene y va. Algo que dijo alguien por ahí, que no creo que fuera cristiano, pero dijo esto: el dinero es algo que recibes y das. No cristiano, algo que recibes y das. Decía él, porque si dejas de dar, como que hay algo que lo detiene. No cristiano, decía esto, ¿verdad? Hablaba una técnica de cómo administrar el dinero. Decía: 10% lo inviertes acá, otro 10% lo guardas acá, 10% lo vas a tener para dar. Y así lo decía esta persona, sin Cristo, sin Dios, ¿verdad? Bueno, sigo acá, hermanos. Número 4, para terminar, si me ayuda Seriel, por favor. Dice: y parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual 60, al cual 30 por uno. Este es el que oye la palabra, la entiende, la pone por obra, y 4, da mucho fruto. Ahora, ¿por qué Dios dice el 100, el 60 y el 30? Lo que quiere decir es que no todos vamos a dar el mismo, pero todos vamos a dar. No todos tenemos los mismos dones, pero todos tenemos dones. Es lo que está diciendo. Y hermanos, la importancia de tener una buena tierra es que sea una tierra quebrantada y libre de piedras. Que dice la Biblia: Dios no desprecia un corazón ¿qué? Contrito y humillado. Recibe la palabra y la deja entrar, deja ser. Se enamora del Señor, se enamora de lo que Él quiere hacer. 3, toma la palabra muy en serio y hacen a un lado lo que estorbe. ¿Sí? Están dispuestos a cambiar. Pedro mismo es el ejemplo de buena tierra. Pedro tuvo que quitar el mal carácter. Pedro lo tuvo que quitar. ¿Quién le cortó la oreja al soldado? ¿Tiene un mal carácter? Sí. Hasta maldijo cuando lo confundieron con los creyentes, ¿verdad? Digo: que no soy, ¿verdad? Y ya cantó el gallo, ¿verdad? Sí. Pero él tuvo que ¿qué? Que reestructurarse.
tuvo que entender que lo que estaba pasando en el mundo, en ese momento, en ese espacio, era algo que Dios ya había preparado. Remendó sus redes y volvía a pescar, ¿verdad? Pero que Dios, el Señor Jesucristo se le paró ahí, ¿verdad? Hizo un milagro, ¿verdad? Sí. Y lo volvió a direccionar. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Pastorea. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea. Y hoy nos damos cuenta que después de Pedro haber recibido la promesa del Espíritu Santo, predicó a 3,000 personas, a más de 3,000 personas, y 3,000 se convirtieron en una predicación. El mismo cabezón que le cortó la cabeza a un soldado, el mismo cabezón que maldijo y negó a Jesús por 3 veces, el mismo que era una persona desatada y llevada por sus emociones, el mismo que era una persona lleno de ira, iracundo y hasta un neófito, no entendía. Sabe que la historia nos dice que los que eran buenos para el conocimiento, el entendimiento, eran enseñados por los rabinos, ¿verdad? O por los maestros. Pero los que no, aprendían el oficio de los papás. No podemos decir que los pescadores eran pobres, porque era lo que se comía ahí. Claro que tenían dinero, sí, pero no fue escogido por un rabino. ¿Por qué? Tal vez no se le quedaban las cosas. Ahora dicen, es que tiene TDAH. ¿Cómo es el TDAH, no? O TDA. No se trata de eso, es que tiene un propósito. Y ese propósito tiene que ser acompañado con muchas actividades, con la alimentación correcta, y va a conquistar. Va a salir al no, pero ahora dice, no tiene, los diagnostican, hermano. El Señor no te diagnostica, el Señor te aprueba y te dice: mi hijo eres tú, mi siervo eres tú. Aunque al principio, ¿verdad? Pedro fue iniciando, fue creyendo, pero después Pedro se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. ¿Sí? Se dice que él murió como mártir, crucificado, ¿verdad? Sí, de cabeza. Dicen que fue un hombre que ahora, si has leído primera y segunda y tercera de Pedro, sabrás que Pedro cambió, porque ahora habla de hijitos, ahora habla con amor, ahora habla con cariño, ahora ya no nos dice, ¿verdad? Sí, cosas, ahora ya no nos quiere dar un coscorrón, ahora nos dice: hijitos, sean santos, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿dónde se encuentra nuestra semilla? Sí, esa es la pregunta. No me la tienen que contestar a mí, tienen que contestársela a ustedes. ¿Sí? Mi semilla ha germinado y ha dado fruto. No dejes que ese fruto, ¿verdad?, se acabe. Sí, así. Si tu semilla en algún momento, ¿verdad?, cayó al lado del camino y hoy dices: no sé cómo seguir al Señor, ve, aquel que tiene las semillas es Dios. Si tu semilla, hermano, ¿verdad?, cayó entre pedregales y hay dureza de corazón y amas a Dios, pero no sabes cómo entregarte más a Dios, dile: Señor, quita lo duro de mi corazón. Sí, porque sí puede haber creyentes genuinos que desean amar a Dios, pero su pasado, las piedras del pasado, no los dejan abrirse y buscar a Dios. O aún, tal vez tú en verdad ames a Dios, pero sean tantas tus preocupaciones que quieres trabajar y trabajar y trabajar. Yo te digo, dice la Biblia: echa a Jehová sobre tu carga y Él hará. Jesús habló acerca del afán y la ansiedad y dijo, ¿verdad?, que los hombres, los gentiles, buscan afanarse para buscar lo que necesitan, pero dice: vuestro Padre sabe de qué cosa tienen necesidad. Sí, a los que han creído. Ponte de pie, por favor.
tus ojos. Cierra tus ojos un momento y vamos a terminar. El Señor está en este lugar, hermanos. Su palabra dice que donde 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en este lugar. El Señor está en este lugar, iglesia. Y Él quiere que nuestra semilla germine, que lleve fruto. Fruto que alimente, fruto que sustente, fruto que bendiga a otros. ¿Por qué no clamamos a aquel que lo puede todo? ¿Por qué no le decimos: Señor, yo necesito de tu palabra? Tu palabra es verdad, tu palabra es luz, tu palabra es ancla al náufrago, Señor. Tu palabra es luz al que está en oscuridad, Señor. Tu palabra es alimento a aquel que está hambriento. Tu palabra es consuelo a aquel que está atribulado. Tu palabra, Señor, es consuelo a aquel que está enlutado, Señor. Tu palabra, Señor, es agua a aquel que está sediento, Señor. Hoy por eso amamos tu nombre, amamos tu voluntad, Señor, amamos tu presencia, Señor. Iglesia, habrá momentos en nuestra vida que nuestra semilla y nuestra fe vaya a ser probada. Así como la fe de Pedro fue probada cuando Jesús le dijo: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como el trigo. Pero Jesús le dijo: he rogado al Padre que tu fe no falte, y salido de la adversidad, vengas y afirmes a tus hermanos. Por más que nuestra fe o nuestra vida vaya a entrar en pruebas, en adversidades, el Señor nos dice en este pasaje: tu fe no debe de faltar. Porque pasando la adversidad vas a ayudar a muchos. Ojo, la misma situación en la cual Dios permite que vivas para afirmar a muchos, para ayudar a muchos, para levantarte, para bendecirte, para engrandecer su nombre. Esa misma situación, si miras hacia abajo y no miras a las cosas de arriba, el enemigo va a querer destruirte. Va a querer hacerte creer que eres una víctima. Va a querer hacerte creer que nadie te escucha, que nadie te ayuda, que nadie te apoya, que nadie te ve, que nadie te ama. Pero quiero decirte esto: mira hacia arriba, mira las cosas de arriba, no de las que están de abajo, que no tienen propósito, que no tienen autoridad, que no tienen gobierno, que no te van a bendecir. Pon tu mirada en las cosas de arriba, para que tu semilla germine, así como los rayos del sol y el agua vienen a esa planta, vienen a esa semilla a germinar. Hoy dice el Señor: voy a hacer que germines, voy a hacer que crezcas, voy a hacer que eches raíces. Nada te va a detener, nada te va a tumbar, nada te va a quemar, porque el Señor te va a hacer prosperar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Su palabra es verdad, su palabra lo dice. Vamos a dar fruto,